Hola, ¿cómo están? Soy Mar Frías, medium de nacimiento, la voz entre mundos. Hoy te voy a hablar de cómo he visto que el registro akáshico ha ayudado a tener paz, a sanar a personas. Incluso te voy a hablar de mí. No sin antes, suscríbete a mi canal. ¿Te ha pasado que te llama la atención un lugar y tal vez ni siquiera lo conoces, lo ves en fotos y dices, quisiera visitarlo? Sí, pues ¿qué crees? El registro akáshico nos habla precisamente de que tu alma ya tiene una memoria y que ya estuviste en ese lugar. No solamente de lugares, sino también de aromas, que dices, bueno, como que ya conozco a esa persona. Bueno, es que el alma está recordando precisamente que ya tuvo un contacto con ese lugar, con esa comida o con esas personas. Tuve la oportunidad de conocer Europa, unas partes de Europa, y precisamente iba con mi mamá y en el registro akáshico y llegamos a un lugar que se llama Brujas, la ciudad de las brujas. Entonces, bueno, nos quedamos un poquito atrás y las personas ya iban más adelante. Entonces, en ese momento, pues mi mamá me decía, no te preocupes, mira, nos vamos a ir por este lado. Y yo, no, ¿cómo crees? No, pues vamos a preguntar, ¿no? Vamos a llamarles. Y entonces en ese momento me dijo, no, confía en mí, este lugar se me hace bastante conocido y siento que yo ya estuve aquí. Entonces se me hizo curioso y de repente pues la dejé que siguiera ella guiándome y me llevó por algunos lugares que precisamente atajos y nos sacaron hacia el centro de donde íbamos. Y en ese momento nos reencontramos con el grupo. Pasamos por un lugar que es como un tipo, una casa o monasterio, y ahí era donde vivían las beatas. Las beatas son monjas y que ellas cuidaban a otras personas cuando habían perdido a sus maridos, es decir, quedaban viudas o esperaban a los maridos cuando iban a la guerra y así sucesivamente. Entonces, con muchas razones ellas estaban en esos lugares. Al llegar ahí y que estuvimos viendo, digamos, ese espacio, ella comenzó a tener una nostalgia muy fuerte y comenzó a llorar. Y en ese momento ella dijo, yo ya estuve aquí, yo ya sentí el dolor. Yo estuve viviendo acá y ayudaba a muchas mujeres. Yo las ayudaba y las curaba las heridas, no solamente físicas, sino también del alma. Y durante el viaje, bueno, en una de las pláticas que estuvimos haciendo, de repente yo le preguntaba que qué le hubiera gustado ser y ella me comentó que a ella le hubiera encantado ser monja. Y entonces le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, yo no me hubiera casado, dice, yo tenía como que traigo esa intención, no sé por qué, de ser una monja. Entonces, te recuerdo, ella en una vida pasada era una beata, que le llamaban monjas, porque ella estaba esperando a su marido que regresara de la guerra y ayudaba a otras personas. Pero resulta que el marido fallece y ella ya se tuvo que quedar ahí. Entonces, por eso es que su alma tenía esa intención y tenía esa noción de decir, es que quisiera ser monja, pero bueno, no sé si te ha pasado ese tipo de cosas. La cuestión es que la ayudé en ese proceso para que ella pudiera sanar, y resulta que hicimos un ritual y todo, y al salir de ese lugar le decía que dejara en libertad todas esas emociones que ella había tenido. Afortunadamente se prestó y fue algo que ella comenzó a llorar y a llorar sin detenerse, y dio las gracias en ese lugar, en ese entonces, en ese espacio, y ella pudo sanar. Después de un par de días se me ocurrió preguntarle si todavía quería ser monja, y ¿cuál creen que fue su respuesta? Pues que no, dijo que no,
que nunca lo volvería a hacer. Entonces eso es lo maravilloso del registro. En ese mismo viaje resulta que otra persona, andábamos por ahí en Italia, y entonces me comenzó a decir que tenía también mucha nostalgia por estar en ese lugar y me pidió que le abriera el registro akáshico. Y entonces pues bueno, con el permiso de él abrí el registro, y en ese momento comenzamos a explorar que él ya había tenido una vida ahí, y pues que había sido un niño muy triste y que pues no había tenido el reconocimiento de su padre y demás, cosa que actualmente también se está repitiendo. Entonces cuando, pues yo no sabía esta situación, pero cuando yo le estaba platicando, él comenzó a llorar y sentía mucha angustia y decía que tenía muchísima tristeza, y que sentía que, con base en la plática que íbamos teniendo, sentía que él tenía mucha depresión y que había sido un niño triste. También me comentó que en esta reencarnación también había sido un niño triste. Lo chistoso de esto es que comenzamos a caminar y más adelante había una estatua de un niño con un perrito, y se veían los dos solitos y se veían apapachándose. Y nosotros fue como, no inventes, o sea, te vengo hablando de tu niñez. Y en ese momento aparece una estatua, se veía muy en soledad. Bueno, él se puso a llorar a los pies de este niño, porque traía muchísimo sentimiento, y esa imagen le recordaba su ser. Pero después de ese proceso, bueno, él se comenzó a sentir bastante bien, y de repente pues todo lo demás se la pasó bastante chévere. Y pues que a mí también me pasa. Resulta que íbamos rumbo a la Toscana, y de repente comenzó a venir esos recuerdos a mi mente, y yo me comencé a ver cómo era antiguamente, o sea, que yo ya había vivido ahí y que tuve una vida. Y resulta que a mí también me pasó. Cuando estábamos en la Toscana, la energía del lugar activa mis memorias del alma, y comencé a ver que yo había tenido una vida muy plena, una vida muy satisfactoria en ese lugar, y me vi cómo había sido físicamente. Era una mujer pues alta, una mujer de pelo negro, de ojo de color, muy blanca, y pues que me encantaba para variar el vino, ¿verdad? Y tenía 2 hijos, y entonces comencé a verlos, la historia que yo tuve con ellos, y fue así que comenzó a llegar, digamos, esos recuerdos. Yo en ese momento vi que tenía un conflicto con alguno de los hijos, y ¿qué es lo que pasa en el registro? Que podemos sanar sin tener, digamos, a la persona enfrente. Nosotros podemos cambiar esas energías y frecuencias, porque nos regresamos o nos remontamos desde este presente, nos remontamos a esos puntos, y hacemos esas intervenciones a niveles, digamos, energéticos, y que podemos ir, o sea, nuestra energía va a ese espacio. Cuando nosotros recordamos el pasado, podemos sanar desde el presente. Entonces, en ese momento comencé a hacer las paces con este hijo que yo tenía, para poder sentir en paz, y me comencé a sentir en plenitud y muy satisfecha. Y es que así pasa, el registro nos permite leer los espacios, nos permite leer los tiempos, los objetos, lugares, personas. No hay casualidad que nos encontremos con ciertas personas en nuestra vida, o lleguemos a lugares que de repente decimos, ya lo conozco. O sea, siempre decimos que es un reencuentro de almas el que estamos haciendo. Por lo regular, he visto en el registro que hay muchas personas, o en su mayoría nos conocemos casi todos. De repente puede ser que no, y que atravesemos en esta reencarnación con nuevos personajes en nuestra vida, y que todos ellos nos traen, yo les llamo esos regalos, ¿verdad? Puede ser regalos que nos gusten, o puede ser regalos que nos encanten. Pero bueno, siempre es un aprendizaje para nuestro ser, para nuestra alma.
Recuerda suscribirte al canal para que te avisemos la siguiente vez que subamos un video de cualquier tema, ya sabes, registro akáshico, tarot, tanatología, PNL, entre otros temas. Por aquí te